volvernos a reunir de esta forma y le damos gracias a Dios por su infinito amor y su infinita misericordia. Durante este tiempo de lecciones del libro de Apocalipsis hemos realmente podido aprender. Incluso yo sé que usted ha podido aprender, pero también yo, que he sido el que ha estado impartiendo esta serie de estudios sobre Apocalipsis. Dios ha tocado mi corazón y ha hablado mucho a mi corazón, especialmente en el hecho de la importancia que tiene el darnos cuenta de qué tan importante es propagar el Evangelio, propagar la verdad de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos realmente complicados, tiempos donde no sabemos qué hacer. Pero la realidad es que Dios y su palabra tienen todo claro. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que estamos viviendo, es evidentemente el tiempo mismo acomodándose, el mundo mismo acomodándose para el regreso de Cristo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero definitivamente cada vez estamos muchísimo más cerca de que esto pueda ocurrir. Quiero pedirle que, para poder iniciar ya oficialmente con nuestro estudio, voy a pedirle que pueda inclinar su rostro y vamos a pedirle a Dios dirección para que usted pueda comprender, para que yo también sea capaz de expresar de la mejor forma la verdad de la palabra de Dios. Acompáñame en oración, por favor. Señor Dios y Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que puedas tomar el control de este estudio, de este tiempo, y que nos ayudes, Dios, a realmente comprender, abrir nuestros ojos y darnos cuenta de lo que tu palabra nos está enseñando. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahora en la lección número 13. Hemos tenido 13 lecciones, 13 sesiones diferentes en las que hemos ido estudiando diferentes porciones de este libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con nuestro estudio, donde estamos analizando lo que Dios le mostró a Juan, con el propósito de que nosotros pudiéramos saber los acontecimientos que se iban a dar después de ocurrido el arrebatamiento de los creyentes. El arrebatamiento de los creyentes lo ubicamos más o menos en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando Juan fue llevado al cielo. Después ocurren eventos en los que la iglesia y los creyentes ya no están. Sin embargo, como vimos anteriormente, sí van a haber aún creyentes durante el periodo de la tribulación. Vamos ahora a entrar donde habíamos quedado el día domingo en el culto de la noche. Y voy a pedirles que podamos buscar el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Le pido que me acompañe al capítulo 10 de Apocalipsis y podamos leerlo completo para entonces tener el panorama completo de qué es lo que Dios nos está diciendo. Dice el capítulo 10, comenzando en el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos,
que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y come, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En este momento entramos a una especie de intervalo, el capítulo 10, y termina aproximadamente hasta el capítulo 11, versículo 14. Este intervalo se da entre la sexta y la séptima trompeta. Dios aprovecha durante este intervalo para traer consuelo a su pueblo Israel. En medio de todo lo que está ocurriendo, es importante recordar que la tribulación es un periodo donde Dios vuelve a trabajar con Israel. Recordemos que Israel había rechazado al Mesías, había rechazado a Cristo. De hecho, hoy están esperando el regreso del Mesías. Y Dios vuelve a trabajar con Israel, con el propósito de que Israel regrese a Dios. Ahora que Dios vuelve a trabajar con Israel, afectará a todos los que crean durante este periodo de tribulación, al igual que afectará a Israel si cree. El mundo verá durante este periodo de pecado, de este periodo de la tribulación más bien, el pecado lo verá como nunca antes lo ha visto. Y este pecado como nunca antes se ha visto, lo iba a ver todo ser humano que quedara sobre la faz de la tierra. Inclusive a los que creen en Cristo durante la tribulación y no han muerto. Durante este periodo Dios le mostrará a su pueblo que no se ha olvidado de ellos, que aún está en control de todo lo que está pasando, pero también mostrará la protección a los suyos. Este capítulo 10 inicia con una nueva visión de lo que Dios le permite ver a Juan, y procede Juan a compartirlo como lo leímos. En este capítulo ve un ángel completamente diferente, ve un ángel fuerte. Este ángel era diferente a los 7 que habían tocado las trompetas. Este ángel venía envuelto en una nube, venía con una nube, con todo un ropaje celestial. Esto lo que nos muestra es el poder con el que llegaba a la tierra, pero también traía juicio. El arco iris nos muestra su esplendor, pero es importante notar que la nube recuerda el juicio, pero el arco iris recuerda la misericordia de Dios en medio del juicio, como ocurrió en Génesis cuando se dio el diluvio. Después nos habla
del rostro del ángel. El rostro del ángel, como el sol, muestra su brillante presencia que ilumina la tierra. Los pies y las piernas, como las describe Juan, muestran su santidad para emitir los juicios de Dios y muestran al fuego que consume la maldad. Es importante notar aquí que también que dice que el ángel toca con un pie la tierra y con otro pie el mar. Esto también es referente a los juicios que se realizarían sobre Israel y sobre el resto del mundo. A pesar de que Dios ama a Israel y amará y ama a Israel, Israel ha sido rebelde y mediante todo esto busca que Israel se vuelva a Dios. Israel va a darse cuenta del mal camino que han hecho por darle la espalda a Dios, pero también afectará al resto del mundo. El mar, Israel, la tierra, el resto de las naciones, el resto del mundo. Pero también nos muestra, evidentemente, el hecho de que estuviera en el mar y en la tierra, nos muestra también su gran tamaño, desde la perspectiva de Juan, por supuesto. Después vamos a entrar y en el versículo 3 nos menciona del clamor del ángel, que clama como ruge un león. Muestra el poder y la autoridad de Dios. Una vez que este ángel clama, se dan los 7 truenos. Vea el versículo 3. Dice así: y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Pero es importante darnos cuenta de lo que dice el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Los 7 truenos comunican un mensaje, que Juan escucha con claridad. Sin embargo, se le da la orden a Juan de no escribir, de no mencionar qué son esos 7 truenos. Por lo tanto, como se le dijo a Juan que no mencionara con respecto a este punto, no podríamos llegar a una conclusión de qué es lo que significa. No sería correcto especular qué es lo que estos 7 truenos simbolizan. Pero sí podemos darnos cuenta de que lo que ocurrió era realmente sorprendente. Y es importante recordar y aclarar esto. Esto Dios no quiso revelarnos. Hay cosas de las cuales Dios nos muestra con toda claridad, pero hay otras, y Dios sabe la razón por la cual, como esta, no nos dice exactamente qué es. Pero no sería correcto dar un criterio con respecto a esto. Ahora, se nos dice que algo va a ocurrir con estos 7 truenos. Le pide a Juan guardar silencio, que no lo comunique. En los versículos 5 y 7, vemos cómo el ángel hace un juramento, como una alabanza también. Pero lo que significa es que lo que va a decir es cierto, es verdad. Ese juramento lo que nos muestra es la verdad con la que va a emitir el mensaje. Y el ángel anuncia que el tiempo no sería más. El ángel da esa respuesta: el tiempo no sería más. Esta es una respuesta
a los mártires cuando preguntaron en el 6:10, ¿hasta cuándo? En el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 10, preguntaron ¿hasta cuándo? Y las oraciones de los santos en el capítulo 8, del 3 hasta el 5. Aquí se está dando la respuesta. El tiempo no será más. Ya está pronto por culminar todo. El mismo ángel anuncia el juicio de la séptima trompeta que estaba a punto de dar inicio. La séptima trompeta traerá el juicio final, representado en las copas de la ira, que se derramarán sobre la tierra. Y es aquí donde se responde lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 24:3. Acompáñenme un momento a Mateo 24:3. Mateo 24:3 dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron del monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y también es una respuesta de Hechos 1:6. Vayamos a Hechos 1:6. Hechos 1:6, donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús responde, o el ángel más bien responde en este momento, la pregunta que se habían hecho los discípulos. Vemos ahora en los versículos del 8 hasta el 11. Se le pide algo extraño a Juan. Ese ángel tenía un librito y se le pide que lo coma. El librito, a pesar de su sabor dulce, cuando Juan lo prueba, se le advierte que le amargaría el vientre. Era dulce porque, al igual que Juan, todos los creyentes anhelan el fin de la maldad por medio de los juicios que Dios está emitiendo. Todos queremos que la maldad, que el mal se acabe. Pero era amargo por la terrible condena que esperaría los incrédulos. Por eso cambia lo dulce por lo amargo. Y es ahí, después de ese mensaje, de que Juan come el libro y prueba que le amarga el vientre, y él me dijo, el ángel le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué es necesario que anuncie? Porque sí, si bien es cierto, la maldad se iba a acabar, pero también es cierto que los incrédulos no iban a creer, o había personas que no creerían o que no estaban creyendo y que necesitaban creer. Eso trajo la amargura al vientre de Juan. Pero el tiempo no sería más. Por eso la premura de anunciar el mensaje de la salvación en este tiempo. Dios utiliza al ángel para decirle a Juan que es necesario que vuelva a profetizar. Profetizar significa dar a conocer un mensaje, el mensaje de Dios. Y Juan tiene que anunciar el mensaje, al igual que nosotros, especialmente cuando vemos que el tiempo no sería más. El tiempo se está acabando, hermano. Y todavía hay personas sin conocer a Cristo. Entremos ahora al capítulo 11 y acompáñenme y leamos. Aquí tenemos otra parte. Ahora se nos mostró el ángel
que estaba anunciando a manera de intervalo el castigo de la séptima trompeta. Pero ahora tenemos a los dos testigos, dos personajes que tendrían un papel fundamental después, en la segunda mitad, en el periodo de la gran tribulación. Dice lo siguiente en el capítulo 11, el verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a los dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los olivos, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y de los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Estos dos valientes testigos de Dios se encargarían de proclamar el Evangelio durante la segunda mitad del periodo de la tribulación. Esta será una gran oportunidad de salvación para los que permanezcan en la tierra. Esta es una nueva oportunidad que Dios les da a Israel. Estos testigos, aparte de predicar, también darían a conocer el juicio de Dios sobre el mal, sobre la maldad que ha llenado el mundo. En los versículos 1 y 2 vemos cómo a Juan se le entrega una vara para medir el templo de Dios, el altar y a los que en él adoran. Esto para demarcar lo que le pertenece a
a Dios. Mediante esta visión, Juan nos muestra cómo habrá un remanente judío. Y la parte que se deja por fuera es la parte que le pertenece a los gentiles, a los que no son de Israel, que están bajo el control completo del anticristo. Recordemos, y esto es importante, que bajo el liderazgo, el gobierno del anticristo, se dará la reconstrucción del templo. Y durante 42 meses, o que es lo mismo decir, 3 años y medio, la última parte de la tribulación, se muestra al anticristo dominando todo el periodo de esta gran tribulación, y se dará fin con lo que se llama el periodo de los gentiles. El periodo de los gentiles es donde las naciones gentiles, las naciones que no son Israel, tienen dominio sobre la ciudad de Jerusalén. Hoy estamos viviendo este periodo. No es Israel quien domina la ciudad de Jerusalén. En el verso 3 podemos ver que durante 3 años y medio los 2 testigos se encargarían de anunciar el mensaje de Dios, profetizar. Ellos se vestirían de ropas que mostraban dolor por la tristeza de los incrédulos, o tristeza por los incrédulos. En el verso 4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 testigos, podríamos llegar a especular quiénes son, cuál sería la pareja. La Biblia no nos menciona los nombres, no nos dice quiénes son. Algunos han sugerido a Elías, a Moisés, a Enoc. Estos 3 tendrían características por las cuales podría ser posible que fueran ellos. Sin embargo, no entraremos a definir, por supuesto, quiénes son, puesto que solo se mencionan su función, su trabajo, pero no se nos dice quiénes serían. Al igual que con los truenos, no podremos o no vamos a lanzarnos a afirmar quiénes son. Podríamos tener una posición personal. Sin embargo, lo importante no es la posición personal, sino dar a conocer lo que ya está claramente dicho en la Biblia. Se nos mencionan 2 testigos, pero no se nos mencionan los nombres de esos 2 testigos, dándonos a entender que lo importante no serían las personas, sería el mensaje que darían a conocer. Estos 2 testigos, lo vemos en el versículo 5 y en el versículo 6, estos 2 testigos tenían poder para hacer milagros sorprendentes, poderosos, con el propósito de manifestar, mostrar y llamar la atención para una necesidad de arrepentimiento. Pero esos mensajes directos, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua, iban a provocar el odio del ser humano que escuchara. ¿Sabe? Esto no es algo de solo ese tiempo. En muchos casos la verdad provoca odio, enojo, no siempre gusta. Pero Dios les dará protección a sus siervos, matando a quienes intentan matarlos, mientras ellos realizan su labor. Ellos provocarían incluso una gran sequía, lo que agravaría el sufrimiento durante este tiempo. Pero también esto iba a aumentar el odio que el ser humano tenía hacia estos 2 testigos.
Leamos nuevamente del versículo 7 hasta el versículo 10. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado de realizar su labor, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esta bestia que sube del abismo es el mismo anticristo, cuyo poder proviene del mismo Satanás. El anticristo sería quien iba a matar a estos 2 testigos. Los mata y expone sus restos, sus cuerpos muertos en la ciudad donde predicaron, donde fue crucificado el Señor, en Jerusalén. Voy a hacer un alto acá. El mensaje de estos 2 testigos iba a llegar a todo el mundo. Y hoy más que nunca sabemos cómo el mensaje puede llegar a todo el mundo. De la misma forma que lo estamos haciendo en este momento. Tendría gran difusión el mensaje de los 2 testigos. Y al anticristo no le iba a gustar esto. Expone sus cuerpos muertos en Jerusalén, con el propósito de deshonrar su labor y desacreditarlos, manifestándose como con mayor poder que ellos. A Jerusalén se le relaciona con Sodoma y Egipto debido a la maldad imperante en ella. La exposición pública de los cuerpos duraría 3 días y medio, como lo dice en el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Después de la gran celebración, habíamos visto anteriormente que todos estaban muy alegres, se daban regalos debido a que estos 2 testigos habían muerto. Después de la gran celebración, los 2 predicadores, cuyos cuerpos estaban expuestos al público, que se había celebrado por haber sido muertos, resucitaron y fueron llevados al cielo. Veamos el versículo 13 y 14. En aquella hora, después de que ellos se hubieran resucitado y se les dijo que subieran al cielo, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Después de que los 2 testigos ascendieran al cielo, se dio un terremoto en la ciudad. Este terremoto provocó la muerte de 7,000 hombres, una gran destrucción. Y todo esto, ver a estos 2 hombres resucitar, pero también ver el terremoto y la muerte de estos hombres, trajo que un grupo diera, dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hubo un grupo que le dio gloria a Dios
porque vieron todo esto ocurrir. Posiblemente estos eran judíos y le dieron la gloria de Dios como una actitud o también una señal de arrepentimiento. Y el versículo 14 cierra con un poco de alivio, pero al mismo tiempo cierra con un gran pánico por lo que va a ocurrir. El segundo ay pasó, ya terminó esta parte. He aquí, el tercer ay viene pronto. El tercer ay. Los dos primeros ayes habían sido duros. La séptima trompeta estaba a punto de sonar. Y lo que ocurre en la séptima trompeta estaremos estudiando este domingo, si así el Señor lo permite. Le invito a vernos este domingo a las 11 de la mañana. Dios es misericordioso. Y durante este periodo de gran tribulación sigue manifestando su misericordia. Pero la misericordia, a pesar de que se sigue dando, tendrá un final. De la misma forma que el arca en un momento cerró sus puertas y nadie más podía entrar, la salvación igual tendrá un final. Este periodo en el cual la gente puede ser salva, la puerta está abierta. Durante este periodo habrá una puerta también. Pero hoy está la forma más sencilla de entrar. No siga rechazando a Dios. Usted ya sabe el fin de la maldad. ¿Por qué seguir la maldad si ya sabemos que será juzgada por el mismo Dios? Oremos. Padre bueno, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Te pido, Señor, que puedas tomar cada uno de los corazones que están escuchando, ya sea que te conocen como Salvador personal con el propósito de que busquen agradarte más, o si hay alguien que escucha y no tiene seguridad de qué pasaría con él si muriera en este momento. Te suplico, Señor, que le ayudes a ver, el haber escuchado este tipo de cosas, el ver lo que tu palabra nos enseña en Apocalipsis, como un llamado para volverse a ti. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos visto. Nos vemos este domingo, si así el Señor lo permite, este domingo, tanto a las 11 de la mañana como a las 5 de la tarde. No olviden ver o reunirse también en las clases de escuela dominical este domingo también a las 10 de la mañana. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.